se encendió una rama justo detrás de nosotros, en plena ruta de escape, así que tuvimos que optar por salir por este sector. Está haciendo bastante viento. No es un viento fuerte, pero es un viento constante que hace que las brasas... 3 de los ajayus están acá con nosotros, a quienes agradezco profundamente el hecho de que vengan, estén acá con nosotros. Cristian del Río, gracias por estar acá, teniente primero Bomberos Voluntarios Ajayu. Ana Salazar, bombero voluntario Ajayu, ¿cómo estás, Ana? Alejandra también, Alejandra Salazar, bombero voluntario Ajayu. 8 días estuvieron ahí, llegaron recién el sábado en la noche, sí. Muy cansados, muy agotados, fue un tiempo muy duro, muy difícil. Así es, bueno, muy buenas noches tenga toda la gente y la verdad que nosotros contentos por la labor que realizamos, ¿no? De poder contribuir un poquito, que sea en ayudar a lo que es nuestro ecosistema. El trabajo realmente fue muy arduo, fue muy extenso, muy duro, ya que, bueno, los lugares donde se están realizando estos incendios son lugares en la Chiquitanía muy inaccesibles para poder ingresar, ¿no? No contamos con mucho equipo, precisamente para eso queremos hablar de todas las falencias que nos hacen falta para poder hacer un buen trabajo. Bueno, nos ha tocado sobrellevarlo de la mejor forma estando allá. Así es, bueno, han pasado una serie de dificultades y la idea es poder visibilizarlas. Permítanme, por favor, chicas, ustedes fueron primero, porque en honor a quien se lo merece también, fueron 13 ajayus. Así es. ¿Se acuerdan la fecha que partieron? Bueno, viajamos la primera semana de septiembre. La primera semana de septiembre, sí. se fueron. ¿En qué se fueron? Fuimos en avión, en BOA, en la línea BOA, y al llegar a Santa Cruz nos recibieron buses de la línea de venta de casa de Pawichi. Ajá. Ellos nos llevaron hasta Concepción y de Concepción tomamos un camión que nos llevaron junto con otras personas, otros voluntarios, hasta lo que es Palestina. Por favor, quisiera compartir otras imágenes, las voy a pedir, porque se fueron 13, volvieron 12, ¿y por qué lo digo? Porque, bueno, él era compañero de este grupo ajayu. Adelante, por favor. Se fueron 13, volvieron 12. Sí. Ustedes atentos, miran esas imágenes. Quise iniciar también la entrevista con este tema de la pérdida de alguien con quien ustedes compartieron mucho juntos, compartieron el coraje de tener que ir hasta la Chiquitanía. Y bueno, producto de una serie de situaciones y circunstancias, quiero que hablemos de los riesgos, de los peligros, de saber que cuando pueden abordar un avión o una flota o una camioneta o lo que sea, puede ser que vuelvan en otras circunstancias y en circunstancias dolorosas. Cristian, vos compartiste, creo que toda una vida juntos. Así es, Pablo fue mi compañero de colegio desde los 7 años. Y bueno, gracias a Dios, con los de mi curso en general, que éramos del Colegio San Patricio, bueno, conservamos hasta el día de hoy la misma amistad, ¿no? Una amistad bien bonita, bien unida. Precisamente por eso fue que Pablito se enteró que yo estaba con las intenciones de poder presentarme como voluntario, capacitándome lógicamente para poder llegar hasta ahí, que es muy importante eso, ¿no? A toda la gente mencionar que para poder ir a apagar los incendios, a luchar contra ellos, tienes que capacitarte porque ya lo han visto, ¿no? Con entrenamiento y todo, la gente igual muere, son condiciones muy terribles, ¿no? Y bueno, Pablo se enteró, se empezó a capacitar con nosotros, llegamos hasta el lugar y lastimosamente, bueno, nos dejó. Ustedes salían muy temprano cuando iban y tenían que sofocar, apagar los incendios, trabajar fuerte. Son tiempos sin descanso. ¿Cómo llegaban a los lugares? Porque es todo tan incierto, solo saben que hay fuego. Sí, nos levantábamos todos los días a las 5 de la mañana y nos alistábamos ya todos listos con la vestimenta adecuada, porque no sabíamos a la hora exacta que nos iban a llamar para ir a poder apagar el fuego. Siempre teníamos que estar listos. Y al ir allá, al enfrentarnos, bueno, hay que recalcar, no estábamos en primera línea, pero sí fuimos a apagar algunos focos, también a poder hacer una línea de protección. Y era muy agotador realmente. Llevar las herramientas, usar esas máscaras que se llaman full face, eso es lo que más me incomodaba, la temperatura, era muy agotador realmente. Y constantemente teníamos que estar hidratándonos porque uno
O sea, no dejaba de sudar por la temperatura, por el calor, por el ambiente, ya que nosotros somos del altiplano, no somos del occidente, del oriente boliviano, entonces es muy diferente las condiciones para nosotros. ¿Quién les daba agua? ¿Cómo hacían para el tema del agua, para poder hidratarse, Ale? Cada grupo llevaba sus botellones de agua, que gracias a las donaciones que nos dieron, también nosotros nos hemos equipado con eso. Ustedes se equiparon y había también donación de agua. Sí, el agua no llega a satisfacer los electrolitos que pierdes, entonces es importante poner sales hidratantes, que eso te ayuda muchísimo. ¿Tenían también, eso? Sí, todo eso teníamos. También contábamos con personal de salud, contábamos con una enfermera que vino con nosotros. Y de esa manera nos manteníamos en forma para poder seguir con el trabajo de ese día. En los apuntes tengo que fue el sábado, el sábado 7 que fallece Pablo. Lo encontraron en medio del monte. ¿Tú estabas ahí? Así es, y yo tuve, bueno, que quedarme después a cuidar su cuerpo hasta la noche, ¿no? Porque, bueno, el lugar es en pleno monte. Es en pleno monte y bueno, lógicamente cuando hay un hecho de estos se tiene que dar parte a las autoridades y demás, entonces nuestros superiores que eran del SAR, que estábamos en coordinación trabajando con ellos, dieron parte y hasta que, bueno, llegue la noticia hasta Concepción, de Concepción se prepara todo lo que sea la parte jurídica, los médicos forenses y demás que tienen que trasladarse a este lugar, bueno, se ha hecho tiempo, ¿no? Entonces he tenido que estar varias horas ahí acompañando el cuerpo de mi amigo en pleno monte con otro de los miembros del SAR, ahí los dos, y bueno, fue un día muy terrible y ese día fue particularmente uno de los más calientes que estábamos pasando y como lo dijo mi compañera, nosotros por regla de seguridad tenemos que estar con el equipo todo el tiempo, nuestro EPP que llamamos, ¿no? Nuestro equipo de protección personal, todo el tiempo ahí preparado sin sacártelo, y imagínate, o sea, 38 grados que hacen, la sensación térmica de 45, abrigado, caminando, llevando la bomba mochila, llevando el agua, se ha hecho bien pesado, ¿no? Y ese día, bueno, lastimosamente el corazón de mi amigo Pablo no aguantó y le dio un infarto y bueno, murió lastimosamente ahí en el monte. Cuando vinieron los hermanos de Pablito la semana pasada, nos comentaron que él gozaba de muy buena salud, era un chico muy sano, 34 años, muy sano, y como tú dices, Cristian, y como yo puedo ser testigo de cómo ustedes se preparan, fue muy duro, fue tan duro. Está el riesgo de que pueda venirte una descompensación, te falta aire, te deshidratas, los ojos, no puedes respirar, te mareas. El ambiente ya de por sí es muy cargado. El día que falleció mi amigo no había fuego, ¿no? Pero ya desde que llegas a Santa Cruz, lastimosamente, la gente tiene que saber, ya está el ambiente nublado, ¿no? Como los San Juanes, así que normalmente pasábamos acá en La Paz hace muchos años atrás, así está. Entonces ya de por sí la oxigenación no es igual. Encima con todo el traje y el trajín que haces que te sofoques muy fácilmente, la cabeza empieza a doler inmediatamente y lo peor es que, o sea, uno quiere refrescarse ese momento, sacarse todo, mojarse la cabeza. La gente que es del lugar nos dice, no puedes hacer eso de mojarte la cabeza, que te viene un arrebato y te puedes morir. Entonces teníamos que esperar a enfriarnos de manera natural en pleno sol y bueno, pues nada, eso simplemente estar ahí concentrándote en no descompensarte, porque lastimosamente estamos en una comunidad donde no hay hospital. Las ambulancias que habían eran de voluntarios cubanos que estaban yendo y viniendo, no tenían una base fija. Entonces cualquier cosa que te pueda pasar, lastimosamente, bueno, estás a la de Dios. Eso es lo más complicado. De donde tenían que ir a sofocar el incendio y donde estaban ustedes como un campamento, había bastante distancia, tenían que irse a lugares prácticamente inaccesibles. ¿Cómo tenían que hacerlo? Bueno, nos llevaban en camión y las distancias dependían de dónde había el foco que teníamos que apagar. A veces era como a unos 15 minutos del campamento, puede ser tal vez a media hora, o sea, la distancia variaba la distancia, no era siempre cerca ni muy lejos del campamento. ¿Podían descansar en algún momento cuando estaban sofocando el incendio o podían retornar hasta el campamento, Ale? En realidad sí teníamos descanso, porque eso es parte de la seguridad que nos brindan y es parte de la seguridad que tiene el equipo. Esa es la primera regla, que siempre tienes que velar por tu salud, por tu bienestar. No puedes hacerte el héroe
o arriesgar tu vida por apagar un foco de incendio, ¿no? Entonces salíamos y siempre de a dos, siempre con tu yunta salías, tomabas agua, tomabas las sales para poder descansar y volvías. No podías quedarte mucho tiempo si tú te sentías mal. Entonces, ese era nuestro modo de descanso. ¿Volvían al campamento? No, salíamos a la carretera y luego entrábamos al monte. Salían en la carretera y ahí estaban aguardando un tiempo hasta reponer fuerzas. Así es, tal cual. Así es. ¿Qué hacían? Por ejemplo, recibían la asistencia médica, pero ¿qué hacían cuando de pronto te faltaba el aire? Te faltaba el aire, si sientes que estás con sed o te estás deshidratando, tomas agua, pero cuando te falta el aire, cuando te arden los ojos. Claro, o sea, bueno, afortunadamente hemos recibido una buena instrucción y bueno, las cuadrillas que armábamos tenían su jefe de seguridad, uno encargado de que tu equipo esté bien, de rehidratarte en los términos correspondientes, ¿no? En cuanto a espera se refiere, ¿no? Entonces, había eso, ¿no? Había ese tipo de asistencia que nos ha ayudado bastante y bueno, como te digo, tenemos que estar con el equipo siempre, entonces las antiparras que usamos nos cubrían de todo lo que es el humo, porque ha habido una ocasión, bueno, que yo me cambié de lente porque estaba con unos oscuros y teníamos que trabajar en la noche y era un lente relativamente normal y no se aguantaba nada, ¿no? Es muy fuerte todo esto, el incendio, entonces bueno, tuve que ir a cambiar mis lentes que eran oscuros, pero para trabajar en la noche. Y hemos tenido así situaciones bien fuertes, bien complejas, justamente del video que mostré hace rato. Ese día estaba haciendo bastante viento y entramos, a mí me tocó ir con algunos del SAR en primera línea para sofocar el fuego y había habido otro ahí adentro que se había unido. Y en lo que estábamos tratando de sofocar todo eso, nuestra ruta de escape, que era la única, se incendió. Justo una llama saltó a un árbol y empezó a haber un incendio de copa. Entonces hemos tenido que buscar otra ruta de salida porque te podías quedar ahí rodeado del fuego y sofocarte más, ¿no? Entonces teníamos un buen equipo, justo había algunas personas del SAR que estaban en la UTV, que es una movilidad que nos abrió un espacio grande, pero para salir por el otro extremo, ¿no? Y así es como, bueno, trabajábamos siempre cuidándonos, siempre viendo de que tu compañero esté bien, porque como te digo, esa era la guerra. Peleas contra el fuego, que es tu mayor enemigo, y tienes que estar ahí con cuidado todo el tiempo. ¿Con qué sofocaban el incendio? ¿Qué utilizaban? ¿Mangueras? ¿Cómo lo hacían? Teníamos mochilas de agua, que más que todos los varones lo cargaban porque eran unas mochilas de 20 litros. También utilizábamos palas, rastrillos, matafuegos, maclot también usábamos, y eso es lo que nos ayudaba para poder sofocar el fuego y hacer una barrera, una línea de protección para que el fuego no siga avanzando. ¿Cómo quedaban al final de la jornada tus pies, tus manos? Bueno, en realidad preveíamos para que no nos salgan ampollas en los pies o para que no nos duelan. Entonces, pero siempre quedábamos súper cansados. Llegábamos allá a la carretera y no había sombra, entonces debajo del camión nos metíamos para poder un poquito calmar el calor que teníamos. Siempre terminamos cansados pero satisfechos porque sentíamos que realmente hacíamos algo por la chiquitanía. Valía todo el esfuerzo, valía todo el cansancio, no nos importaba nada. Y creo que esa es la mayor satisfacción que hemos tenido, no importaba el cansancio que tenías. Ser bombero implica muchas cosas, tienen que cargar además de agua, implementos, instrumentos para poder batallar. ¿Llevaban comida? Porque algunos solo desayunaban bien y luego se iban con todo lo que son energizantes, agua. ¿Llevaban alimento? En el camión llevábamos bastante agua y Powerade, barras energéticas también, y entonces en el descanso ahí ya podíamos hidratarnos, podíamos comer las barras energéticas para poder ganar más fuerza y continuar. Sí, eso es fundamental porque el trabajo es extremadamente duro, Jimena, es terrible. Y cuando estás apagando el fuego hay un efecto que es el que más desespera, porque ya estás con el calor encima. Cuando ves la llama en sí, no es tan complicado, pero cuando estás apagando empieza a salir todo el humo, el monóxido de carbono, y es como estar metido así, pegado a una parrillada, así todo tu cuerpo, y las botas empiezan a derretir, tu cuerpo se empieza así a cundir de calores. Es bien desesperante, ¿no? Y estás con tu máscara que no te la puedes quitar
quitar para nada, y al momento de salir todo lo que es el monóxido y demás, se te limita el poder respirar. Entonces tienes que estar muy concentrado en ese sentido para poder hacer bien tu trabajo. Y además, bueno, hay que mencionarlo, por más de que teníamos equipos y donaciones, no es suficiente. Han habido ocasiones que hemos tenido que ir a apagar focos de incendio, y me ha tocado a mí con mi compañero, por ejemplo, ir con un MacLeod y un machete. No teníamos agua, no teníamos nada, o sea, al final echando tierra con nuestras botas estábamos haciendo un lugar para que se apague el fuego, porque no hay muchos elementos, nos dotan de cosas, pero aún así no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Las bombas mochilas son muy importantes, y se terminan dañando porque como el lugar es bosque lleno de lianas, plantitas de todo lado, a veces se hacen huecos, ya tienes una bomba mochila ya de baja que no te sirve. Entonces hay que ver cómo reponer todo. Nos hace falta mucho equipo para poder hacer mejor trabajo. Nos hacen falta movilidades también, porque muchas veces tienes que ir caminando hasta los lugares de los focos de incendio, porque justamente no hay camión que te lleve ni camioneta. Entonces eso implica que tu resistencia disminuya, ¿no?, al momento de trabajar. En cambio, si tendríamos todo eso, sería más sencillo, porque iríamos directamente a los lugares para apagar el foco de incendio, pero ya con toda la energía, ¿no?, en vez de estar caminando, que es lo que nos ha tocado muchas veces hacer. Pese a las donaciones, esto era insuficiente, faltan equipo, falta movilidad. En algún momento, cuando ya concluían la jornada, tú decías, podía haber hecho esto, pero no se pudo, necesitaba esto para poder hacer mejor el trabajo. Realmente sí, hubiera querido hacer más. Justamente todo el equipo, todos mis compañeros, si fuera por nosotros nos hubiéramos quedado una semana más, 2 semanas más, porque apagamos unos focos y volvían a aparecer otros focos donde no había. ¿Era por el viento o ustedes pudieron ver que eran por otras situaciones? Por otras situaciones. Hay cositas raras por ahí. ¿Qué cositas raras? Y eso, bueno, es un llamado a toda la gente, ¿no? Este incendio es algo que es sumamente terrible, y la gente tiene que pensar en los demás, ¿no? Por actitudes a veces egoístas o por intereses y demás. Lastimosamente hemos visto cosas, ¿no?, de gente propia del lugar que está encendiendo fuego, ¿no? Y eso es muy triste, porque estamos trabajando durísimo y estamos con el enemigo ahí al lado, ¿no? Entonces eso la verdad lastima mucho. La unión hace la fuerza, entonces es algo que esto tiene que acabar, ya es el pulmón del mundo, ¿no? Estamos yendo a luchar para salvar el planeta. O sea, tierras o algo siempre va a haber todo, pero no puedes ir matando tu ecosistema por un interés personal. Sí. Cuando ustedes vieron esas cosas raras, o algunas personas volviendo a prender el fuego, ¿les decían algo? ¿Se acercaban ustedes a ellos? Bueno, yo cuando el día que regresamos vimos a unas 2 personas. Entonces no podíamos decir nada porque ya estábamos en el camión, estábamos de regreso. Esa es la vez que yo vi, ¿no? Las otras veces han debido ver unos compañeros y no creo que hayan podido acercarse a decirles algo. O encontrabas directamente en el monte ya las latitas, ¿no?, ahí de combustible. ¿Y a quién denunciaban esto? ¿Podían denunciar a alguien? ¿No tenían temor de que los puedan lastimar, los puedan agredir? Porque seguramente habría alguna intención evidente, ¿no? Claro, ellos pero lo hacen de una manera bien camuflada, o sea, no te llegas a dar cuentas así directamente, ¿no?, que él ha sido o no, pero es súper raro, súper notorio que en lugares donde no había fuego de repente aparezca. Hay gente que tiene dominio del terreno y demás, entonces ahí andan haciendo sus cosas, ¿no?, jugándonos, como te digo, la guerra sucia, pero lastimosamente ahí denunciar a alguien no puedes. Tienes tu superior nada más, que es el encargado de todas las operaciones, pero más no se puede hacer. Como te digo, estamos en medio del monte, en medio de la nada, entonces es estar así a la merced de lo que te llega a tocar nada más. Hemos compartido nosotros videos, imágenes de activistas llamando la atención de los comunarios porque prendían fuego. Son videos que han circulado, que los hemos mostrado acá. Hemos tenido el contacto a través de videollamada y Skype con activistas reclamándole precisamente a esta gente que fue encontrada con los bidones de combustible para prender el fuego. Cuando estaban en el lugar, por ejemplo, los animales son los que tenían que correr por salvarse. Las personas, en toda su conciencia, lograron salir, estaban más o menos bien protegidas. Pero en el caso de los animales, ¿te topaste en algún momento con animales escapando o situaciones difíciles que tenían que ver con los animalitos que huían del fuego?
En nuestro caso no vimos a muchos animales de cerca, pero sí habían, por ejemplo, dejábamos bidones de agua y luego volvíamos al lugar y ya estaba todo vacío. Entonces no tuvimos tal vez algo cercano, pero vimos que ya se lo habían tomado. Por ejemplo, habían bastantes loritos que volaban, escapando. Un día, por ejemplo, nos levantamos y vimos alrededor del pueblo que todo estaba súper nublado, con mucho smog, con mucho humo. Y era muy raro y preguntamos a nuestros superiores qué está pasando, y es que el fuego estaba acercándose al pueblo también. Y ya no había aves, como siempre solía haber en las mañanas, entonces los animales sí estaban escapando. Tocó durísimo mucho también al ganado que tenían algunas personas del pueblo, sufrían del agua, caballos igual corrían, y no había una paz, si se podría decir. Claro. ¿Alguna vez por donde ustedes estuvieron, ustedes estaban por la comunidad palestina, creo, ¿no? Sí. ¿Pasó el supertanker? ¿Cuántas veces pasó? No pasó. Nunca pasó el supertanker. Y teníamos que trabajar con el supertanker. Justamente el día que llegamos nos dieron la instrucción de cómo trabajar con el supertanker y lo esperamos y nunca llegó. Nunca llegó y era muy necesario. ¿Cuántos días esperaron que pase el supertanker? No pasó nunca. Los 8 días no pasó Ninguno de los por el 8 lugar. días. Y ahí había bastante fuego. Sí. Las cisternas, helicópteros, algún otro tipo de avioneta llegó al lugar. Jamás. ¿Con agua? Jamás llegaron. No, para nada. Nada. Ha sido muy triste, la verdad. Hemos trabajado con lo que teníamos en ese momento. Teníamos una UTV que era de la Municipalidad de Cochabamba, que estaba ahí prestándonos ayuda, que nos servía bastante, ¿no? Porque tenía bastante alcance de agua, todo nos facilitaba un poquito más el trabajo, pero después la obra dura la hemos hecho nosotros con nuestras propias manos. En 8 días, en la comunidad de Palestina, no pasó el supertanker nunca, pese a que los bomberos voluntarios Sahayu estaban preparados, estaban entrenados para poder actuar en el momento del supertanker. ¿Ustedes le preguntaron a su superior, le preguntaron en el campamento, habían autoridades de gobierno, había alguien a quien poder preguntar? Bueno, la autoridad del pueblo estaba en otras cosas, ¿no? El señor ahí ocupándose en otras cosas, no entablaba, digamos, conversación con nosotros, no estábamos más a merced de lo que era la coordinación con el SAR directamente, ¿no? Y el mismo comandante que teníamos, el que estaba a cargo, no entendía por qué no pasaba el supertanker y llamaba a la gobernación y no le daban razón de nada, ¿no? O al gabinete Claro, sí. que estaba... Hay mucha desorganización, lastimosamente, entonces eso hace que perdamos horas importantes de trabajo, porque te dicen una cosa, luego te dicen otra y tienes que estar esperando a veces órdenes y estás ahí sin hacer nada, también eso te desespera un poquito y tampoco te puedes ir así a la ligera porque es un terreno que no lo conocen muchas personas. Había lugares, por ejemplo, focos de incendio que estaban cerca nuestro, pero no podíamos ir directamente porque resulta que habían habido unos pozos que eran muy peligrosos, entonces teníamos que esperar a que llegue un camión para rodear todo y llegar hasta el foco de incendio, y lastimosamente en la época ahí está todo seco, más el incendio, se caen los árboles, entonces en medio de nuestro afán de poder llegar al foco de incendio teníamos que ir cortando árboles y limpiando el camino para poder llegar, y entre eso también perdías mucho tiempo. La gente, el pueblo, los comunarios de Palestina, ¿hablaban con ustedes? Hablaban sí con nosotros, pero a menos, más que todo con nuestros superiores sobre la situación. Ellos también comentaban cómo a ellos les faltaba lo que es la salud, lo que es la atención médica. Es más, nuestro personal de salud que fue con nuestro equipo tuvo que atender a algunas personas que necesitaban ayuda porque no cuentan con esa ayuda. Y es más, los niños no pasaban clases por 2 semanas. Los niños también tienen mucha escasez en cuanto a la alimentación. Los mismos animales, los perros que están ahí están llenos de sarna, están muy flacos. La comida que ellos tienen, que ellos comen, es gracias a que algunas personas les traen o por bombas de agua que hay ahí, pero no es agua potable, que es muy necesario para nosotros. Entonces, sí era muy precario para ellos la situación que vivían y estaban muy preocupados, obviamente, porque también viven de lo que es las plantas. Por ejemplo, hay el árbol que se llama cusi, sí, entonces claro, las señoras hacen champús de eso, hacen aceites, y entonces sí, preocupaba mucho porque si llegaba una chispa de fuego a esos árboles, por el aceite que tiene, rápidamente puede incendiarse todo y ellos pierden tanto su manera de vivir y también corren peligro ellos mismos por su vida, entonces sí preocupaba mucho, bastante. Las donaciones
que estaba enviando o entregando el gobierno nacional. ¿Vieron ustedes que llegó algún tipo de donación a las comunidades? Nos llegaban cosas así relativamente buenas para poder hacer nuestro trabajo, pero la mayoría de las donaciones que hemos visto eran de personas particulares, ¿no? Igual compañeros mismos que tengo que están en medio de la farándula y demás, iban hasta el campamento a dejarnos botas, a dejarnos artistas, agua. Claro que sí, cantantes, artistas, eso. Gente también que pasaban, así una vez hemos tenido una cena muy buena, hemos comido feijoadas y todo, que era una persona que ha pasado ahí con su mujer y he cocinado 40 platos para ustedes, vengan así, y ahí, ¿no? Pero así una ayuda directa, digamos, de alguna entidad, todo mucho no hemos visto, ¿no? Más que todo, como te digo, de gente particular. ¿Y la ayuda internacional? ¿Había algo de ayuda internacional ahí, pese a que no se ha pedido la ayuda internacional? El día que nos fuimos, que llegamos a Concepción, que nosotros estábamos ya replegándonos, estaban unos españoles y unos franceses que habían llegado para poder hacer labores bien fuertes, ¿no? Que eran bomberos especializados, que les iba a tocar ingresar en lugares complejos. Tú ahora, después de haber vivido a los 3, ¿sientes que se debería pedir una declaratoria de desastre nacional? Definitivamente, de eso pedimos, anhelamos muchos de nosotros, muchos de los voluntarios que siguen ahora combatiendo con el fuego, realmente necesitamos declarar. ¿Tú? Sí, definitivamente, aparte de la ayuda que teníamos y todo el equipo, creo que no basta, creo que necesitamos algo más grande y creo que incluso nosotros temíamos igual por nuestras vidas, porque creo que a cualquiera le puede pasar una mala situación, a cualquiera. Entonces nosotros lo que hacíamos, la verdad, era solo orar a Dios todo el tiempo antes de ir a nuestras actividades, porque yo creo que sin Dios no hubiéramos podido hacer nada de las actividades, no hubiéramos tal vez llegado con bien todos aquí a La Paz. Entonces yo creo que sí se necesitan bastante maquinaria, se necesitan drones, por ejemplo, para no estar yendo hasta el lugar y esperar a que nos digan qué es lo que tengamos que hacer. El tiempo es algo que es muy preciado para nosotros cuando trabajamos, entonces sí se necesita ayuda internacional y de verdad es una catástrofe, porque vas y los árboles se caen, parece un desierto, toda la belleza que tiene la Chiquitanía ha desaparecido y de verdad sí se necesita ayuda. Cristian, tienes las cámaras, por favor. Adelante, quiero que le hables a la gente del gobierno porque nos monitorean. Claro. Cristian del Río, teniente primero, bomberos voluntarios Ajayú. Él se fue con su equipo los primeros días de septiembre. Se fueron 13, volvieron 12, su mejor amigo perdió la vida. Un sábado, Cristian lo encontró en medio del bosque. Y bueno, hay una impotencia porque todo lo que está ahí no es suficiente. Y por favor, Cristian, tienes las cámaras. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es luchar por la vida, ¿no? Incluso arriesgando nuestra propia vida, dando nuestra propia vida. No reciben salario, por si acaso. No recibimos nada. Y lo estamos haciendo de corazón porque pensamos en nuestro futuro, ¿no? Entonces, decirle a toda la gente, ¿no? Los encargados pertinentes para que puedan brindarnos una ayuda necesaria, bueno, que declaren desastre nacional. Es importantísimo. Porque así seamos 1 millón de hombres, igual es muy difícil, es muy difícil. Necesitamos equipo, necesitamos movilidades, necesitamos muchas cosas. Y con una ayuda internacional que pueda realmente brindarnos la ayuda que necesitamos, realmente nos va a ayudar muchísimo porque el tiempo apremia, ¿no? Y cada día que pasa se pierde más áreas verdes, perdemos más territorio, perdemos más cosas y te está terminando, es un desierto horrible, es el lugar que no queremos que pase eso, ¿no? Así que pedir a toda la gente que por favor se sumen a nosotros, clamar por esta ayuda internacional que necesitamos, que de una vez se declare desastre nacional para poder corresponder al trabajo que estamos haciendo de una buena manera, ¿no? Gracias Cristian del Río, gracias Ana Salazar, gracias Alejandra Salazar, bomberos voluntarios Ajayú. Están aquí quienes han estado viviendo ahí, entre el fuego, entre las ampollas, entre las botas quemadas, entre los 45 grados de sensación térmica, a la espera en esos 8 días de un supertanker que nunca pasó, a la espera de respuestas, a la espera de ayuda. La tragedia, la catástrofe continúa. No es esto para menos. Y bueno, ellos han estado acá contándonos su testimonio. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida